Antes de los dragones, antes de los caminantes blancos, existió una guerra real, una guerra donde la traición era ley, la sangre manchaba los tronos y la lucha por el poder dividía familias enteras. Una guerra entre dos rosas, entre dos casas, entre dos destinos. En este primer vídeo de nuestra nueva serie nos centramos en la historia real que inspiró la famosísima saga literaria Canción de Hielo y Fuego, del estadounidense George R.R. Martin, la Guerra de las Dos Rosas. La historia de la rosa blanca de la casa York y la rosa roja de la casa Lancaster. Sin más dilación, vamos a comenzar. Sin duda alguna, Juego de Tronos es conocido mundialmente por sus batallas épicas e intrigas palaciegas que han encantado y sorprendido a millones de personas alrededor del mundo. Lo primero que hay que saber es que la vida en la Edad Media, sobre todo la de la gente de poder como duques y reyes, era igual que en la serie, incluso peor. No existían los derechos humanos, los juicios dejaban bastante que desear en cuanto a los veredictos de los acusados, y las intrigas palaciegas eran el pan de cada día si querías mantenerte en el poder. Otro punto muy importante es que la vida del rey nunca estaba a salvo. Bien, el monarca podía ser asesinado de muchas maneras, había gran creatividad en aquella época en ese campo, se podía pillar una enfermedad e irse para el más allá en menos de 2 días, o bien podía perder la vida en una batalla, o podías perder la vida porque iba de cacería borracho. Esta es una de las principales razones por la que las familias reales tenían tantos varones para garantizar que la misma familia siguiera en el trono. De hecho, ¿sabías que el nombre de Guerra de las Dos Rosas fue acuñado en el siglo XIX durante el auge del romanticismo, teniendo en cuenta el emblema de las casas enfrentadas? Dos rosas. Es muy posible que en el tiempo donde se desarrolló el conflicto se llamara de una manera mucho más sencilla: Guerra Civil. Pero nosotros nos quedaremos con el poético nombre. Cuando el conflicto daba comienzo, el monarca era Enrique VI de Lancaster, pero apenas si gobernaba. Víctima de ataques de locura, su reinado fue débil e inestable. Era un hombre piadoso y parecía más bien un monje que un monarca. La situación lo sobrepasaba y el vacío de poder abría la puerta al caos. Entonces aparece Ricardo de York, ambicioso, carismático y hábil regente en nombre del rey, tal cual Ned Stark. Aquí hubo un problema, ya que había dos estirpes ejerciendo el poder. Sin embargo, y a diferencia de Eddard, el duque de York sí conspiró para quedarse con la corona. Sin embargo, erró en sus cálculos y no contó con la astucia de la reina consorte, Margarita de Anjou, inteligente, feroz y decidida. Para muchos era la verdadera gobernante, mientras su esposo se desmoronaba mentalmente. Aquí nace una de las analogías más directas con Juego de Tronos, Cersei y Lannister, ambas odiadas por la nobleza, tachadas de manipuladoras, ambiciosas, cuando en realidad eran más estrategas que simplemente manipulación. Cersei usaba el miedo, mientras que Margarita, la diplomacia. De ella reconoció el duque de Suffolk su valiente coraje y espíritu inquebrantable. Sus coetáneos la describieron también como una mujer sobresaliente en su ingenio y su capacidad política. En similitud, las dos querían proteger a sus hijos a toda costa. Gracias a este ingenio, Margarita logró expulsar a Ricardo de la corte de manera inmediata. Este, lógicamente, no se conformó, y para recuperar su poder, en 1455 se enfrentó a las tropas del rey en la batalla de San Albano, cerca de Londres, donde las fuerzas de York atacaron por sorpresa a las tropas leales de Enrique VI. El resultado fue la victoria clara de York, evidentemente, y la muerte de importantes nobles lancasterianos como el Edmund Beaufort, duque de Somerset. El rey Enrique VI fue capturado, pero no asesinado. York lo trató con respeto y lo dejó seguir siendo rey, en apariencia. Como consecuencia, Ricardo de York fue reinstalado y recuperó la regencia, pero esto solo le dio protección temporal. En 1456 el rey volvió a caer bajo la influencia de Margarita, caer si se le dice caer. York fue destituido nuevamente y se le envió a Irlanda como lugarteniente, una forma elegante de neutralizarlo políticamente. Margarita comenzó a acumular poder e influencia militar, y en 1459, en la batalla de Ludford Bridge, las fuerzas del insistente York fueron derrotadas tras la deserción de sus tropas. Ricardo tuvo que huir corriendo a Irlanda. Su hijo Eduardo y el conde de Warwick escaparon a Calais, en Francia. Sin embargo, los persistentes York regresaron en 1460, cuando Warwick y Eduardo volvieron de Francia y derrotaron a los Lancaster en la batalla de Northampton. Enrique VI fue capturado por segunda vez.
Ricardo volvió de Irlanda y entró en el Parlamento portando el escudo real en su vestimenta, dando a entender que él era el verdadero heredero del trono. El Parlamento, bajo presión de York y Warwick, sugirió el acta de acuerdo, la cual estipulaba que Enrique VI seguiría siendo rey hasta su muerte, pero después la corona no pasaría al hijo de Margarita, que era Enrique de Westminster, sino a Ricardo de York y sus descendientes. El rey estaba completamente incapacitado mentalmente, así que no pudo opinar. El Parlamento y muchos nobles creían que Margarita estaba acumulando demasiado poder y no confiaban en su hijo. La victoria militar reciente de los York en Northampton les daba fuerzas para exigir concesiones, y había una gran esperanza de que evitara una guerra total si se permitía a Enrique reinar hasta su muerte, pero con los York garantizados como sucesores, por lo que el acta fue aprobada. Margarita rechazó el acta casi inmediatamente, reunió un potente ejército y, en 1460, envió a sus tropas contra Ricardo. Ambos contendientes se encontraron y protagonizaron la batalla de Wakefield. Se ve que la suerte no estaba de parte del duque de York, ya que fue derrotado, decapitado y su cabeza coronada con una corona de papel. Su hijo Edmundo también fue asesinado, tal cual les pasó a Ned y Rob. Un espectáculo brutal, como la boda roja, de la que hablaremos más adelante, pero aún más pública. No obstante, y a pesar de la derrota, aún quedaba otro hijo del duque de York, Eduardo, quien reclutó otro ejército y lideró a sus tropas en la batalla de Taunton, librada en la nieve, y una de las más sangrientas de la historia inglesa, con 28.000 muertos. Eduardo ganó, y fue coronado rey, iniciando un nuevo capítulo, pero como imponiente el trono nunca está asegurado. Tuvo un reinado por lo menos que duró 9 años, de 1461 a 1470, estableciéndose como monarca con el nombre de Eduardo IV de York. Pero su reinado fue del todo menos pacífico. Estuvo durante años de batalla en batalla para lograr mantener su rango de rey. Aquí entra en escena uno de los personajes más fascinantes de este conflicto, Ricardo Neville, el conde de Warwick, comúnmente llamado el Hacedor de Reyes. Primero apoyó a Eduardo IV y luego le traicionó aliándose con Margarita a sentir que los York lo desplazaron. No sé vosotros, pero a mí me suena bastante a meñique. Volviendo a la historia inicial, Margarita resurgió una vez más gracias a la ayuda de Warwick y Enrique VI volvió brevemente al trono, mientras Eduardo se refugiaba en Borgoña para no perder su cabeza. Pero tan solo un año después, Eduardo regresó, y en las batallas de Barnet, donde de paso murió Warwick o el meñique de la antigüedad, y en Tewkesbury, derrotó a sus enemigos de una vez por todas. Enrique VI fue asesinado y Margarita prisionera en la Torre de Londres, pero logró escapar y aunque trató de reunir apoyos en Europa no lo consiguió y terminó en el castillo de Dampierre, en Francia, donde moriría en 1482. De vuelta en Inglaterra parecía que la paz había llegado, pero en 1483 Eduardo IV murió, aunque el trono pasó sin complicación alguna a su hijo, Eduardo V, de tan solo 12 años. Entra entonces en escena el duque de Gloucester, quien fue nombrado regente del jovencísimo monarca, pero lo encarceló, a él y a su hermano. Nadie los volvió a ver. Nace así una de las grandes leyendas negras de Inglaterra, los príncipes de la Torre. ¿Fueron asesinados por su tío, Ricardo III? ¿Sobrevivieron? Nadie lo sabe. El caso es que las intrigas del duque dieron sus frutos y logró que el parlamento lo coronase con el nombre de Ricardo III de York, quien duraría tan solo 2 años, de 1483 a 1485. Fruto de las misteriosas desapariciones de los príncipes, los Lancaster, ojo que quedaban, se aliaron con Enrique Tudor, quien por parte de madre tenía sangre Lancaster. El chaval reunió un ejército que terminó derrotando y matando a Ricardo III en la batalla de Bosworth. Ahora sí, por fin, su victoria ponía fin a la guerra. Para asegurarse del todo el trono, Enrique se casó con Isabel de York y unificó las casas Lancaster y York en una jugada maestra, naciendo así la Casa Tudor, con una nueva rosa, mitad blanca, mitad roja, un símbolo de paz, como John Nieve, hijo del hielo y el fuego. 42 años de guerra trajeron como consecuencia muchísimos cambios en el orden establecido. Además del nacimiento de una nueva dinastía, los Tudor, el orden de poder hasta entonces conocido cambió radicalmente y los nuevos monarcas alcanzaron unas cotas de poder hasta entonces frenadas por las casas nobiliarias, las cuales quedaron diezmadas. Inglaterra ya no sería la misma. Se sentaron las bases del absolutismo y la idea de que el poder debe consolidarse incluso a costa del linaje, incluso a costa del honor. Antes de acabar, es digno mencionar que esta guerra también puede compararse con la danza de los dragones, pues las dos casas que se enfrentaron descendían de una sola, la Plantagenet, por lo que si lo miras con perspectiva, en cierto modo el conflicto fue una guerra familiar a gran escala.
Madre mía. George R.R. Martin no solo se inspiró en la Guerra de las Rosas, la estudió, la desmembró y la transformó. En Poniente hay dragones, pero también mucha historia. En los Lannister hay Lancaster, y en los Stark hay York. Y en la lucha por el poder siempre hay una rosa blanca y una roja esperando florecer. Si quieres más historias donde la realidad supera la ficción, suscríbete a Ivo el Aprendiz. Deja tu rosa en los comentarios y acompáñame en el próximo capítulo del verdadero Juego de Tronos. Nos vemos, aprendices.